Saludo con gran cariño a la auditoría de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, nuestras plataformas de internet. Lluvia a estas alturas del año causa encharcamientos fuertes aquí en la Ciudad de México, el tráfico de terror. Además, ya complicado en materia de seguridad aquí en la capital. Balacera en el centro histórico, ahí en la República de Uruguay, tras un intento de asalto. Una persona acompañaba elementos de seguridad que iban a depositar 200,000 pesos. Hay 3 lesionados. También fue detenido un asaltante que después de la movilización de las autoridades estaba robando, estaba asaltando ahí en la zona de Tamarindos. Finalmente, después de las denuncias en redes sociales, ha sido efectivamente detenido. Y en el caso de las 2 chicas que murieron después de abordar taxis, en el caso de Ariadna, la Fiscalía de Morelos dice que murió debido a una grave intoxicación alcohólica y después tuvo una broncoaspiración. Esto es lo que dice la Fiscalía de Morelos. En el caso de Lidia Gabriela Gómez, que perdió la vida al arrojarse de un taxi, un Nissan Versa, cuyas placas ya subíamos a las redes sociales, sobre la calzada Ermita Iztapalapa. Bueno, pues siguen sin detener. Ya fue identificado el vehículo y el nombre del dueño, pero todavía no han detenido al responsable, al que iba conduciendo el vehículo. En más información, Lorenzo Córdoba anuncia que presentará acción de inconstitucionalidad contra un recurso contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dice que la encuesta no costó lo que se dice. Yo creo que a estas alturas ya es lo menos relevante. La audiencia de Emilio Lozoya es aplazado debido a que en septiembre murió Edgar Torres Garrido, principal testigo del exfuncionario en el caso de agronitrogenados. Adán Augusto López sigue de gira artística, dirían algunos. Bueno, en plena campaña electoral por todo el país, estuvo en Guerrero y fue ovacionado de esta manera. Escuche. En desahogo del punto número 3 del orden del día, se concede el uso de la palabra al ciudadano licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación de México. Entonces tenemos el fragmento donde lo ovacionan. Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados señala que el PRI ya tiene un pacto con Segov para, en este caso, aprobar la reforma electoral. A su vez, el PRI dice, ¿sabe qué? Están muy mal. Lo que está haciendo Movimiento Ciudadano es fracturar a la oposición. Elon Musk inició el trabajo de los despidos en Twitter, incluido México. El presidente de la República dice que él sí trabaja, que a pesar de lo que se reveló en Guacamayas, que dice que tiene sus reuniones matutinas, después tiene la larga, en este caso, experiencia de las mañaneras, tiene una reunión más y poquito. En fin, esto publicó Guacamayas hace algunos días. El presidente hoy insistió en que sí trabaja. Vamos a ver si ese fragmento sí lo tenemos. Escuchamos. No es cierto de que no trabajo, estoy más aplicado que nunca, siempre he trabajado mucho para la transformación y ahora más, me faltan menos de 23 meses y ya cierro mi ciclo, entonces estoy con todo. Eso dijo. Hoy la bolsa tuvo un fuerte incremento, 1.91 arriba. En el caso de la FTSE Viva, 1.93. El peso estuvo en 20,01. El euro, 19,46. La mezcla mexicana de exportación, $85.78. Pausa, volvemos. Vamos con la información. Hoy publica una amplia entrevista El País con el presidente ucraniano Zelensky. Habló efectivamente de América Latina. Dice sentir mucha pena que la Unión Soviética tuviera tanta influencia en su momento en este caso en América Latina. Preguntado por el hecho de que varios gobiernos de la región como Colombia y México mantengan una posición, en este caso neutral, ante la ofensiva rusa. Zelensky saca a pasear los reproches, dice, con el tiempo todos estos países también entenderán lo que está ocurriendo. Son países que también pasaron por su lucha por la independencia y entenderá que el invasor es Rusia. La distancia física respecto a América Latina es grande, pero la distancia militar no es grande porque los misiles rusos pueden llegar a kilómetros. Es un chantaje, dice, lo que hace Rusia, chantaje que puede afectar a la comunidad internacional, cortar el transporte marítimo en el Mar Negro, por ejemplo. América Latina recibía muchas cosas de Ucrania y nosotros también importábamos muchas cosas de América Latina. Nos han interrumpido esta relación comercial. Quizá ahora en Latinoamérica no tiene tanto déficit de trigo y cereales como los países africanos,
conocerlos, pero con el tiempo notarán sus efectos. Dice, en América Latina piensan que un misil nuclear no los puede alcanzar. Bueno, pues él repregunta en referencia a una de las principales amenazas de esta contienda, que acabe saldándose con un ataque nuclear. Qué cosa más espantosa, eso lo agrego yo. En este contexto alerta de que Rusia no pertenece al mundo civilizado, es una organización terrorista dirigida por una camarilla. El dirigente defiende que no solo las sanciones, sino una suerte de cordón sanitario internacional debe ser aplicado a Rusia, debe ser aislada hasta que entienda que tiene los mismos derechos que el resto de los países. Si tú no quieres ser democrático dentro de tu territorio, por lo menos tienes que actuar de forma democrática con otros países, no tienes que imponer tu visión del mundo, tu orden, y menos a nosotros y al resto del mundo. Es parte de lo que dijo Zelensky en esta entrevista que le da al país. Héctor Herrera, adelante. El presidente López Obrador amaneció bien y de buenas, y aunque dijo estar chocheando y con algunos achaques, se mostró satisfecho porque en la reciente encuesta de la empresa Morning Consult aparece en el segundo lugar de aceptación, solo por detrás del primer ministro hindú Narendra Modi. Durante la conferencia mañanera, el primer mandatario defendió su política económica y dijo que la estabilidad del peso, de las finanzas públicas, el crecimiento del empleo y una deuda pública estable es producto del trabajo y no de la suerte. Porque según ellos esto es producto de la casualidad, del destino, porque Dios quiere. Pues sí, Dios quiere que nos vaya bien, sin duda. Pero también esto es producto de que logramos convencer al presidente Trump de que era necesario continuar con el tratado. Y no fue fácil, no fueron tortas de chilaquil o de tamal. Ante los rumores de que después de la mañanera no tiene actividades, el Ejecutivo señaló que eso quisieran sus adversarios. Al contrario, sostuvo que está trabajando 24 horas para lograr la transformación del país. Pobres de ellos, porque no es cierto de que no trabajo, estoy más aplicado que nunca, siempre he trabajado mucho para la transformación y ahora más. Sobre el caso Ayotzinapa, afirmó que no es un caso cerrado, que no habrá impunidad y reiteró su apoyo a Alejandro Encinas. Calificó como un error no actuar desde un principio contra los elementos del ejército que participaron en la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y sostuvo que actuar contra algunos elementos de las Fuerzas Armadas no es atacar a la institución. Fue un error el no haber aclarado desde el principio y actuado desde el principio sobre la actuación de algunos elementos del ejército, con esa idea falsa de que si se toca a un elemento del ejército se afecta a la institución. No, se mancha la institución. Bueno, hasta Elon Musk y Twitter aparecieron en la mañanera y señaló que como buen empresario Musk debe ofrecer un servicio de calidad donde prevalezca la libertad de expresión. Sobre el Tren Maya, el presidente aseguró que es probable traer balasto desde Cuba para su construcción y reiteró que la obra estará lista en diciembre del 2023. Reconoció que los golpes más fuertes en su carrera política han sido el episodio de las ligas de Bejarano y el desafuero, cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México, porque ahí, dijo, estaba de por medio su honestidad. En la Cámara, Óscar Jiménez, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula. Bueno, y seguimos con la información. Hoy el presidente proyectó efectivamente este tema de la popularidad. Narendra Modi, el líder indio, tiene 77% de popularidad. Después viene él, después viene Antonio Albanese, el primer ministro de Australia. Y después, ¿sabe quién viene? Giorgia Meloni, la neofascista italiana. Esa también es muy popular, la quieren mucho. Después viene el presidente de Suiza, Ignacio Cassis. Luego viene
Jair Bolsonaro, otro neofascista. Se ve que son populares los neofascistas, a lo mejor al presidente no le encanta estar precisamente en eso. Jair Bolsonaro, que hay que reconocerle, fascista, todo lo demás, pero ya reconoció su derrota, y creo que Brasil ha dado una demostración de civilidad, una civilidad que no hemos visto en los Estados Unidos, donde por cierto el martes van a votar y siguen teniendo un buen número de negacionistas de las elecciones. Así es que bueno, pues en el grupo de, en este caso más populares, tenemos a Modi. Antes teníamos a Bukele, aparecía muy alto también en este grupo, Narendra Modi, Andrés Manuel López Obrador, Giorgia Meloni y Jair Bolsonaro. No es así como un equipo del cual estaría uno orgulloso. Si fuera de básquetbol diría, bueno, realmente tengo que estar nadando con todos estos, pero se ve que la popularidad se consigue por misteriosas vías de la providencia política. Un segundo apunte, el tema de la acusación de que no trabaja no es una cosa que se le haya inventado un tuitero como el que sacó el otro día, ¿no? Por cierto, me fijé en el que insultó a su esposa, exmujer, cosa que me parece delicadísima. Dije, ¿quién llega tan bajo en este país a mezclar a su exmujer, Rocío, a quien tuve la fortuna de conocer? Pero eso es otro tema con los Beltrán Leiva, una cosa ruin. Y eché un vistazo al tuit que presentó el presidente. Pues es un individuo que se llama HR no sé qué, o sea, ni siquiera nombre tiene y tiene 1,000 y pico de seguidores. No creo que esa gente merezca la atención del presidente, pero preocupa que le suban los tweets y que el presidente lea tweets de ese tipo, que es basura pura. No digo más, y lo que le decía no fue un cable de una persona ahí, ¿cómo se llama? Calenturienta que quisiera criticar al presidente, fue un cable de guacamayas, un cable del ejército en el que decía que su actividad era eso, y bueno, pues si hay otras actividades, yo creo que se resuelve muy... Yo tengo la impresión de que es un presidente que trabaja, entiéndame, pero sí sorprende que le dedique 3 horas al programa de televisión matutino cuando tienes que atender los asuntos del Estado, ¿no? Dice uno, bueno, ¿y a qué horas despacha los asuntos de gabinete, ve los expedientes con sus distintos ministros, etcétera? Y cuando, pues por la tarde lo vemos que tiene otras actividades, dice que hace eso y después va a múltiples revisiones médicas. Si hiciera pública su agenda todos los días, yo creo que ese asunto se diluiría, pero no creo que sea un problema, ¿no? A estas alturas, suponer que no sea un presidente que trabaje. Lo importante es saber que el gobierno fue hackeado, igual que la Secretaría de Comunicaciones, la Secretaría de Defensa, y que ese cable estaba dentro de la Secretaría de la Defensa. Bueno, dejo ahí ese tema, y el día de ayer le comentaba que en el Palacio de Bellas Artes, un embajador de excepción, un hombre verdaderamente notabilísimo, el embajador Ortiz Monasterio, recibió un homenaje. Yo le agradezco mucho que el día de hoy acepte conversar con nosotros. Embajador, bienvenido. Muchísimas gracias, don Leonardo. Me da un enorme gusto volver con usted después de una pequeña ausencia, y me siento muy orgulloso de estar con su público y con usted, de verdad. Y además, felicitándola de antemano porque ya viene su onomástico el próximo lunes. Sí, señor, muy enterado está usted de todo eso y le agradezco mucho la delicadeza. Usted ha dedicado su vida a la diplomacia, a trabajar por el país. Es una aventura, y le pido particularmente que se lo diga a los más jóvenes, que vale la pena ser diplomático, representar a nuestro país. Es una opción de vida particularmente valiosa, embajador. O sea, déjeme preguntárselo retóricamente, si tuviese que volver a vivir, ¿lo haría nuevamente? Definitivamente sí. Lo que pasa es que yo tengo la impresión de que para ser totalmente eficaz y poder servir con eficacia, hay que tenemos que combinar el conocimiento profundo de las instituciones mexicanas, de la cultura mexicana, para poder representar mejor al país y servir. Entonces, lo que yo opté es, a la mitad del camino, dejé una temporada del servicio exterior sin renunciar a él, y me dediqué a la política interna, y acá logré, gracias a la inspiración que obtuve del servicio exterior, muchos temas relacionados con los derechos humanos, con los refugiados, y viceversa. Ya que retorné una vez más al exterior, me di cuenta que, conociendo bien el sistema penitenciario mexicano, me podía servir mucho mejor en mis puestos en el exterior, podía servir mejor como cónsul general en Miami, en Dallas, casos de pena capital, por ejemplo. Conociendo la cultura mexicana, me facilitó mucho las cosas. Por lo tanto, yo les recomiendo
un poco lo que hemos hablado siempre, una educación multifacética, interdisciplinaria, multidisciplinaria también, con objeto de poder atender los grandes retos. La realidad es fundamentalmente multidisciplinaria. Por lo tanto, necesitamos gente multidisciplinaria para contestar a esto. Solamente diplomáticos puros, pues a lo mejor pueden ser espléndidos enviados en las Naciones Unidas, pero no creo que se despierte este ámbito preciosamente rico de la acción entre lo externo y lo interno. Yo sigo creyendo que es importante. Y yo lo practiqué y la verdad es que los resultados para mí fueron muy buenos. Ya. Oiga, muchos de sus compañeros, usted es egresado, además uno de los más distinguidos del Colegio de México, optaron por la academia. Creo que usted fue el primero, ¿no?, que optó en este caso por el servicio diplomático. Y bueno, pues preguntarle, la formación que recibían en aquella época estaba muy centrada, le pregunto, en historia, en otros temas. Hoy la formación diplomática se mueve mucho por economía, les dan mucho derecho internacional. ¿Cómo ve la formación de los diplomáticos, embajador Ortiz Monasterio? Espléndida, tanto en sus antecedentes universitarios como en la homogenización que provoca el Matías Romero, el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, que eso es más o menos nuevo, no existía en mi época todavía. Reciben una formación realmente muy completa y da gusto ver cómo las nuevas generaciones son capaces de enfrentarse a retos muy, muy grandes en el exterior con la información que daban en México. Y la verdad es que yo tengo la impresión de que debemos estar muy orgullosos del Servicio Exterior Mexicano. Yo estoy orgulloso de ser parte del Servicio Exterior Mexicano y la considero como mi segunda alma mater. El Colegio de México mi primera, el Servicio Exterior como mi segunda alma mater. Yeah. Y ellos orgullosos de usted. De todas las, digamos, oficinas que ha ocupado, decía usted Miami, Dallas, fue nuestro embajador en Irán, ¿cuál ha sido la más complicada, embajador? Pues la verdad es que yo tengo la impresión de que todas han sido primero que nada, muy satisfactorias, porque la verdad es que no hay nada más emocionante que incursionar la culturas ajenas, mientras más remotas, mejor. La verdad que nuestra aventura en Afganistán, en Pakistán, en la Asia Central, en Irán mismo, fue de una gran intensidad y se nos pasó, a mi mujer y a mí y a mi familia, se nos pasó rapidísimo el tema de Medio Oriente, fundamentalmente porque cada una de las regiones es totalmente distinta. Es la región donde nació la civilización humana. Es que aprendí mucho. Me decía el canciller en esa época, Derbez, me decía que si estaba yo satisfecho con lo que aprendí en Irán, por ejemplo, decía que yo no estaba totalmente satisfecho, que me hubiera gustado mucho que hubiera sido mi primer puesto, no el último. Si hubiera aprendido cómo funciona la humanidad, cómo funcionó la humanidad desde un principio, desde antes, tal vez mi comportamiento hubiera sido más preciso, menos errático. Ya, oiga, pero bueno, pues se empieza así, la vida transcurre como transcurre. Irán es un país fascinante en muchos sentidos, que ahora vive, embajador Ortiz Monasterio, un nuevo desafío. Yo recuerdo, platicamos de cómo se venían dando las transformaciones políticas, la apertura, también el ánimo de algunos sectores de cerrar más un país que tiene un ímpetu enorme, ¿no?, por crecer, tiene mucho que decirle a la humanidad. ¿Cómo ve la situación actual? Las mujeres rebelándose, pidiendo un reconocimiento pues elemental de dignidad, embajador. La verdad es que es notable. Yo mismo estoy sorprendido por la coincidencia, pero lo que queda muy claro cuando ve uno los análisis que hacen dentro de Irán, ver las propias imágenes de los actos de protesta y todo, queda muy claro una cosa que tenemos que decirla de forma muy penosa en todos los países, especialmente en desarrollo, es el tema de que somos sociedades duales. La mitad está con el cambio y la otra mitad está por la preservación. En el caso de Irán es muy importante. El Islam es una fe muy interesante que exige una gran lealtad
religiosa en los ciudadanos, y la mayor parte de los ciudadanos, especialmente en las zonas rurales, es enormemente conservador y muy entrado, muy ajustado, muy perfilado por el lado del Islam y de las tradiciones islámicas. Y la parte modernizante, la parte la parte urbana, las élites urbanas, el norte de Teherán, por ejemplo, es como Alemania. Pero la verdad es que yo creo que los que mandan son las mayorías. Las mayorías ahí dicen que no quieren grandes cambios. Yo he hablado largo, la gente en las calles, aprovechando la propensión conservadora de un sector amplio. Conservadora, es decir, los que tiraron el Shah de Irán fueron los conservadores, dijéramos, pues vamos a guiar el pasar, la vida en los campos, en los oasis, en los templos religiosos. Son los que se opusieron, y el Shah de Irán los retó con las famosas celebraciones a los 2500 años del Imperio Persa, y todas las actrices de Hollywood, y llegaron todas ahí un poco despechugaditas, todas las monarquías europeas, y el pueblo y el público se puso en contra de él. Era ostensible, estaba escogiendo el camino de la liberalización absoluta y un camino relacionado con el alejamiento de los principios islámicos, y lo tomaron. Es que la verdad es que yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta de que las sociedades son iguales. Lo que pasó en la primavera árabe es un gran ejemplo. Durante mucho tiempo creímos pues, que iba a haber un cambio radical, que el cambio venía en todo el Medio Oriente, todo el mundo árabe iba a cambiar, y sucede que no. A la primera hora en que en el caso de Egipto se celebraron elecciones, lo primero que pasó fue que ganaron las elecciones la hermandad musulmana. Los hermanos, la fraternidad. Sí, así ocurre, y en Argelia la década anterior había ocurrido algo similar. Embajador Ortiz Monasterio, yo levanto el vaso de agua porque no tengo más, no tengo una copa, para celebrar su trayectoria. De verdad me parece una gran iniciativa que su alma mater le haya hecho este reconocimiento. Es un orgullo para su país, y le agradezco muchísimo que haya conversado esta noche con nosotros. Me da muchísimo gusto, me siento muy orgulloso del contacto con ustedes, con su público crítico, que es cómo necesitamos un público crítico, un público informado, un público echado para adelante. Embajador, un abrazo, y levanto mi vaso de agua por usted, y ya levantaré una copa por la trayectoria de este hombre excepcional. Bueno, pues ahí lo tiene el embajador Ortiz Monasterio, ahí conversando con usted. Voy ahora con el subsecretario para América Latina, Maximiliano Reyes. Señor subsecretario, bienvenido. Gracias, doctor. Buenas noches, gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Vida e interesante, ¿no? Tenemos la cumbre de la Alianza del Pacífico, y ayer escuchaba que el presidente confirmó que tenemos la visita del presidente de Argentina, y no sé, subsecretario, si ya les confirmó Lula. No, todavía no, aunque tiene toda la intención de venir, pero bueno, por los trabajos de la transición allá y las manifestaciones que han estado sucediendo, todavía no nos da el sí definitivo. Estamos muy confiados en que sí vendrá, y que es cuestión de días para que ya nos confirme que sí viene. Ya, también leía que en el caso de Boric habrá la presencia en la Alianza del Pacífico y un contenido bilateral. Cuéntenos, ¿cómo va a estar? Entiendo que la cumbre de la Alianza del Pacífico va a ser en Puerto Escondido. Subsecretario. Va a ser en la Ciudad de México, porque al venir los dos presidentes de Argentina y el presidente electo de Brasil, y además vienen los presidentes de Ecuador y de Costa Rica, se decidió cambiar la sede por cuestiones de infraestructura hotelera, capacidad de
rapidez en la movilización por tener el aeropuerto aquí en la Ciudad de México. Es decir, ya no será solamente la cumbre de los 4 jefes de Estado de la alianza, sino esperamos la presencia de 4 más, Ecuador, Costa Rica, Argentina, que ya están confirmados, y el presidente electo Lula. Entonces, bueno, lo más sencillo, lo más seguro, lo más práctico en términos logísticos era que lo realizáramos aquí en la capital de la República. Pero entiendo, o sea, Colombia, Chile, Perú, México, miembros de la Alianza del Pacífico, y entran Ecuador y Costa Rica. Entiendo que Singapur estaba como observador. ¿Y se va a invitar a esa misma reunión a Brasil y Argentina? Pues no precisamente a la reunión, a la cumbre, a la sesión de los jefes de Estado de la Alianza, pero sí tendremos el día previo, es decir, entre el 23 de noviembre en la noche y el 24, encuentros bilaterales encabezados por el presidente López Obrador en Palacio Nacional, y la sesión de la cumbre posteriormente, y todavía estamos viendo si los presidentes de Brasil y Argentina asisten como invitados especiales a nuestra sesión de la alianza. Estamos definiendo esos últimos detalles incluso con ellos. Porque sería, subsecretario, un diálogo Mercosur-Alianza del Pacífico. Creo que eso nunca ha ocurrido. No, nunca se había dado esta oportunidad. La verdad es que, bueno, pues estamos con una expectativa bastante alta por el poder de convocatoria del presidente López Obrador, un gran momento para América Latina, y bueno, pues tenemos la esperanza de concretar cosas importantes, como las que hemos estado haciendo en México, de la liberalización de aranceles de algunos productos provenientes de América Latina. Hay que ver cómo lo reciben ellos también, ¿no? Combinar las dos estructuras. ¿Hay contenido bilateral en el caso de Boric? ¿En el caso de Castillo y Petro también va a haber contenido bilateral, o solo vienen a la reunión de la alianza? No, también habrá con cada uno un encuentro bilateral. El día previo a la sesión de la alianza será dedicado todo el día a encuentros bilaterales. Sería la primera vez que el presidente Petro se reúna con el presidente López Obrador. Entonces hay una agenda importante de comercio, de migración, de temas culturales, temas de seguridad entre México y Colombia, y con el presidente Castillo también. Pues interesante. Pues tenemos entonces muchísimos temas latinoamericanos. Entonces la reunión va a tener lugar en este caso en la Ciudad de México. Subsecretario, ¿algún apunte más? Pues esto me parece, Leonardo, si me permites, que es una muestra muy clara de el liderazgo de nuestro país en la región. Cerramos fuerte este año, prácticamente al finalizar el año estamos realizando esta gran cumbre que, como tú bien dices, es inédita. La sede será Palacio Nacional, y pues estamos muy contentos siempre de recibir a nuestros hermanos latinoamericanos en México. Subsecretario, muy agradecido con usted. Muy buenas noches. Gracias, Leonardo, el agradecido soy yo. Buenas noches y buen fin de semana. Hasta luego. Maximiliano Reyes es el subsecretario para América Latina. Después de esa reunión importante, nunca se había dado, Alianza del Pacífico, Mercosur, tenemos la de cumbres de líderes de la América del Norte, se hace en diciembre. Así es que, bueno, mucha actividad diplomática para terminar el año. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Saludo ahora al secretario de Movilidad de esta capital, Andrés Layuz. Secretario, ¿cómo está? ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Oiga, 3 cositas. ¿Cómo evoluciona, cómo ha recibido la gente y cómo se está comportando el trolebús elevado? La verdad es que ya llevamos
casi una semana entera de operación, desde el sábado pasado, que estaba operando, digamos, en el horario regular del servicio de transporte de la Ciudad de México, de 5 de la mañana a 12 de la noche, y tenemos un servicio que ha sido pues, muy bien recibido por las y los usuarios ahí en la zona de Iztapalapa, en el eje 8. La razón de esto es que, y principalmente, la verdad, yo lo he estado recorriendo y los propios usuarios me lo dicen, la reducción del tiempo de traslado es muy, muy sustantiva. Estamos hablando de, en un recorrido de alrededor de 8 kilómetros entre Constitución de 1917 y la UACM de Santa Marta, se hacía en alrededor de 1 hora. Y ahora se hace en alrededor de 20 minutos. Es decir, 40 minutos menos de viaje en una dirección y 40 minutos menos de viaje en otra dirección. Esto quiere decir que la gente que tiene esa hora y media adicional en su vida para dedicarla a otras cosas que no sea para transportarse. Y también siendo un transporte eléctrico, la verdad es que es muy cómodo en el sentido de que tiene pocas vibraciones, no hay mucho ruido, no hay humo o gas que vayas oliendo mientras vas viajando. En el último reporte que tenemos, sabemos que tuvimos algunos días festivos esta semana, pero y es de más baja afluencia en general esta semana, pero igual tenemos ya una afluencia de poco más de 50,000 usuarios. Poco a poco, pues afortunados ellos que tienen ese transporte público y ojalá se vaya extendiendo ese u otros transportes igualmente eficientes a toda la capital. Hace tiempo, secretario Layuz, que no teníamos problemas o digamos crímenes de alto impacto con los taxis. Cuéntenos cómo está la regulación. Entiendo que ya tienen ubicado el taxi del que saltó esta niña Lidia, que ha generado pues indignación y preocupación en la capital. ¿Cómo va este tema de la regulación, control de los taxis? En este caso entiendo que estaba en regla, ¿no? Tenía sus placas y era un taxi perfectamente legal. Desde el inicio, digamos, cuando tuvimos la primera información de que se podía tratar más bien de un delito y no de un hecho de tránsito, nos pusimos en contacto y la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya había iniciado su investigación. Nosotros compartimos toda la información que requieran para hacer su investigación. Una cosa que se hizo desde el inicio de la administración fue contar con un padrón de conductores de taxi asociados, asociados a cada taxi, de tal forma que incluso lo pueden revisar en la aplicación de taxi de la Ciudad de México. Si pones la placa del taxi al que te subiste o te vas a subir, puedes ver el nombre del conductor. En caso de que no puedas ver el nombre del conductor, puedes optar por tomar otro taxi para ir de forma más segura y también se puede compartir el viaje con algún familiar. Es muy lamentable el incidente del que estamos hablando y pues nosotros seguiremos colaborando con las autoridades, ya sea la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Fiscalía, para poder resolver el caso. Sí, pero en este caso le pregunto, este taxi A23013, ¿era un taxi regular? O sea, hay posibilidades de, digamos, acreditar la responsabilidad o determinar quién lo iba conduciendo. Sí tenemos, digamos, la información del vehículo y eso es lo que se ha compartido, toda la información que tenemos. Ya le tocará la investigación propiamente de la policía y la fiscalía tener los detalles del hecho mismo, así es, pero la información nosotros, digamos, la pregunta a usted es si hay suficiente, digamos, si la regulación y todos los instrumentos que hay sobre taxis, en fin, están funcionando, si la gente se puede subir un taxi tranquila, secretario. Sí, pueden subirse un taxi, les recomendamos, insisto, usar la aplicación de Taxi Mi Taxi de la Ciudad de México en la app CDMX, les permite revisar las placas del taxi que se suben justamente para contar con esta información. Y no solo eso, como te comentaba, pueden compartir el viaje con algún familiar o algún conocido para que le den seguimiento de en qué taxi van y exactamente en dónde están a través de el GPS, ¿no? Entonces, si hay una forma segura de usar los taxis, nosotros implementamos también la revista de forma regular, justamente para ver que se cumplan las condiciones de operación de los taxis.
Ya. Secretario, preguntarle, ¿es verdad que se perdió un cargamento de tarjetas de movilidad de la Ciudad de México? ¿O que se lo robaron? Sí, bueno, la empresa fabricante es lo que nos reportó, que al salir de la aduana y metió la denuncia y se informó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Una cosa importante, digamos, yo sé que llama la atención del hecho y con razón, nosotros también lo atendimos con la importancia que merece, pero el Comité del Sistema Integrado de Transporte, en el momento que recibió la información, que fue el mismo día del incidente, hizo el bloqueo automático de todas esas tarjetas. De tal forma que o sea, quedan inhabilitadas, inutilizables. Todos los sistemas, como lo hemos comentado en otra ocasión, ha habido un proceso de integración de todo el sistema de la tarjeta única, lo cual nos permite bloquear esas tarjetas que sabemos cuáles son los números de serie, y en la totalidad ya ha sido bloqueada en la totalidad de los sistemas. Ya. Oiga, finalmente preguntarle, después de la pandemia no aprendimos nada en materia de tráfico, la ciudad vuelve a los niveles normales de congestionamiento, secretario. Bueno, en realidad no ha vuelto todavía a los niveles normales de congestionamiento. Nosotros déjeme agregar ahí, caray, menos mal, digo yo. Una cosa y digamos también depende evidentemente del trayecto de cada persona, etcétera. Pero lo que hemos detectado es que hay algunos cambios en, disculpen otra vez, en los horarios de flujo que hay en los horarios de viaje de las personas. ¿Cuáles son estos cambios? Y le voy a dar un ejemplo que creo que es muy concreto. Normalmente la hora pico, históricamente, es alrededor de las 8 de la mañana. Todavía tenemos una hora pico un poquito recorrida hacia adelante, es decir, más cerca de las 9 de la mañana en las mañanas. Y en la tarde solemos tener una hora pico que es más baja de lo que era antes. En las mañanas está más cerca, digámoslo así, de lo habitual, y en las tardes sigue siendo más bajo, excepto, y es muy importante porque creo que los usuarios se van a dar cuenta cuando lo diga, los viernes en la tarde. Lo que vemos es consistentemente mayor congestionamiento, poquito mayor que lo de 2019, pero mayor los viernes en la tarde. Y todos los días un poquito mayor congestionamiento alrededor de las 3 o 4 de la tarde. ¿Qué es lo que nos dicen estos patrones de viaje? Muy probablemente las personas han regresado, digamos, a sus horarios de trabajo, sus viajes de trabajo o de escuela habituales en la mañana, con algunas modificaciones en el inicio de estos horarios, pero sobre todo vemos un pequeño pico a las 3 de la tarde que ya existía, pero es un poquito mayor porque probablemente más personas están regresando a sus casas a la hora de la comida y ya no salen después de la hora de la comida. Y esto explica que en las tardes tengamos un poco menos de congestionamiento de lo que teníamos en 2019. Ya. Secretario Layuz, como siempre, muy agradecido con usted. Muchas gracias, Leonardo. Que tengas muy buena noche. Tengo la fortuna de enlazarme con el maestro Dime, que usted lo sabe, un director de orquesta excelso, un mexicano que nos representa con enorme brillantez en el exterior, actualmente en Buenos Aires. Maestro Dime, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz de recibirlo. Oiga, tengo aquí un libro, además precioso, una biografía con música de Mahler, conversaciones que tuvo con José Ángel Leiva, libro que publicó Siglo XXI, de verdad se lo recomiendo mucho. Maestro, usted antes de ser músico ya era músico, ¿no? Porque viene de una familia de músicos. Correctamente. Tuve esa suerte maravillosa de nacer en un entorno que me diera toda esa experiencia de la música desde el vientre de mi madre. Así que soy feliz acerca de
de esa oportunidad que me dio la vida de estar así con la música antes de que naciera. Oiga, algunos jugábamos al fútbol, usted formaba parte de un cuarteto, ¿no? Ya con su familia y todos tenían, digamos, una particular relación con la misma. Dice usted en algún momento de la obra algo que me resultó muy sugerente para conversar sobre ello. Con la música hay que tener una relación peligrosamente emocional, maestro. Sí, lo que pasa es que esa palabra de peligrosa tiene una parte traviesa y otra parte que puede ser interpretada de otra manera. Pero la idea de peligroso es de que como puede ser las virtudes se pueden desvirtuar, ¿no? Entonces lo peligroso también se puede desvirtuar. Entonces lo peligroso es que uno se deje llevar de más, sin control. Entonces la idea de ese peligro es entregarse sin pensarlo, entregarse y darse. Pero automáticamente en un director de orquesta hay que aprender a controlar esa peligrosidad, de que no se convierta en un desorden, sino que sea una entrega total. Ya. Maestro, si yo en una, digamos, delirio absoluto lo invitara a Nueva York a una subasta de instrumentos antiguos y tuviéramos un corno y un violín, ¿usted por cuál pujaría más a gusto? ¿Por un corno o por un violín? Corno. Sí, ¿por qué? Cuénteme. Siempre encontré una fascinación con ese instrumento. Yo empecé con el violín. En su momento hay una parte muy bonita del libro en donde yo adquirí mi primer violín y lo preferí al violín de una cobija que teníamos que haber comprado. No alcanzaba para las dos cosas, entonces el violín o la cobija. Escogí el violín. Y cuando descubrí el corno francés, me súper archinamoré de ese instrumento. Y me parece un instrumento increíble, muy expresivo, con fuerza, con decisión, con determinación, y presenta sonidos que pueden ser hasta estridentes en algún momento, pero también con una nobleza fantástica. Yo siempre he sentido que eso es como la voz de Dios. Y algo tiene. sí, y cuando uno va, por ejemplo, a los Alpes suizos, o los Alpes austriacos, alemanes, italianos, siempre hay un instrumento que está tocándose por ahí, los cornos, el corno alpino. Y cuando uno está abajo de los cerros y escucha uno esos y armonías y coros que hacen con los cuernos o los cornos, es como que viene después del cielo. Entonces, así siento yo que el instrumento lo es, muy profundo, muy enérgico y muy hermoso. Entonces, lo haría eso. Los italianos hablan de un corno angélico, de un cuerno angélico, pero déjeme preguntarle, a usted lo han definido como un director con fiereza y autoridad. ¿Le gustan esas dos etiquetas, maestro? En su momento adecuado, sí. Hay momentos que necesita uno la fiereza para conducir los pasajes que tienen bravura, que tienen en una energía especial y que pueden caerse si no los lleva uno con esa fiereza. Y pues hay que tener comando también. Hay que llevar el control de poder interpretar la música en los momentos que son suaves y en los momentos que son con ternura, que son melódicos. Tiene que también tener ejercicios de empatía o de psicología colectiva. Dirigir una orquesta, la Sinfónica Nacional o ahora en Buenos Aires, no debe ser cosa fácil con tanta, iba a decir prima donna, pero con tantas figuras notables. Maestro. Sí, lo que tiene una orquesta es que es un instrumento, pero que está conformado por personas. Esas personas tienen sentimientos, tienen pensamientos y tienen su forma de ser. Entonces, la idea del director de orquesta es poder llevar y conjuntar las interpretaciones de una sola forma. Entonces, ahí uno tiene que darse y detectar a los músicos
y de acuerdo con el instrumento que tocan, a quién y cómo hay que guiar más, a quién hay que dejar que se exprese solo, a quién hay que entusiasmarlo para que se siga adentrando más a la música y no se desconcentre. Y todo eso es parte de la labor de un director, de un líder, de un coach, un motivador. Claro. Y además hacerlo magistralmente como lo hace usted no es cosa menor, porque finalmente hay que generar, en este caso, arte. Dirigir, dice usted, no es solamente interpretar obras hermosas, y hay autores, hay compositores como Mahler y Beethoven que ofrecen pues muchos desafíos, ¿no? En cada sinfonía, dice usted, ofrecen algo nuevo, ¿no? En sistemas, en orquestaciones. Mahler es la columna vertebral de su, digamos, vida profesional, maestro. Para mí hay dos que son ejes importantes en la música sinfónica, que son Beethoven y Mahler. En sus obras nos presentan ambos un desarrollo del pasado con el presente y luego con el futuro. Y eso creo que es algo sumamente importante para poder armar bien las interpretaciones. Mahler, obviamente, siendo un director de orquesta, la orquesta la toma como un instrumento y logra que la orquesta sea una orquesta virtuosa, que pueda hacer ejecuciones que tengan que ver con las partes técnicas, pero también con las partes melódicas y rítmicas. Y en Beethoven, como le digo, para mí es el eje que conecta el pasado con el futuro. Y Mahler aprendió mucho de Beethoven y luego de Mahler se desprende para que vea uno hacia el futuro en los otros autores, algunos contemporáneos casi de él, como fue Richard Strauss, pero hay muchos compositores que salieron de ahí y que precisamente vinieron a Hollywood a experimentar sus ideas musicales, y ahí tenemos a un montón de compositores que escribieron para el cine, tomaron el cine como si fuera la ópera, y por eso es que claro, es muy importante Gustav Mahler como un eje que conecta hacia el siglo XX. Yeah. Maestro, pues disfruté un montón del libro, además un libro que tiene fotografías, tiene un montón de elementos biográficos del maestro Dimeke, por supuesto la trayectoria de su familia, los desafíos que ha tenido en la Sinfónica, ahora también en Buenos Aires. Maestro, ha sido un privilegio tenerlo con nosotros. El libro está en librerías para quien quiera conocer más de este talentosísimo director de orquesta, orgullo de este país. Maestro Dimeke, le mando un abrazo. Pues muchas gracias. Quiero mencionar que el autor realmente es José Ángel Leiva. Él fue el que tuvo ese acierto de poner la idea de que sea yo el que hable, y lo maneja de una manera con una experiencia inaudita. Muy notable. Maestro, pues nos suena la campana. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Si mi abuela